este primer año desde el ataque de Hamás, de todo lo que se ha producido con posterioridad. Y en estos 365 días, Lidia, ¿qué datos podemos tener sobre lo que ha ocurrido en este último año en Oriente Próximo, sobre todo en Gaza, y más aún desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva española? Bueno, antes de adentrarnos en el lado de España, quería dar algunos datos a nivel general, pues un poco por poner de relieve lo dramático de la situación que se está viviendo en Palestina. Y bueno, como decía Fran, son 42.000 los muertos contabilizados en Gaza, de los cuales 17.000 se calcula que eran niños. Además, ha habido cerca de 2.000 muertos en el Líbano y 700 en Cisjordania. Y también del lado de Israel, como comentaba Fran también, se calcula que han muerto 1.300 personas. Además, en torno al 80% de las infraestructuras palestinas habrían sido destruidas. Y todo esto solo en un año. Pero bueno, si nos movemos a la parte española, las posiciones de España desde el pasado 7 de octubre pues han ido un poco cambiando. Comenzaron, por supuesto, con duras condenas a los atentados de Hamas, pero ante la intensificación de la represalia israelí, el gobierno español ha ido tornando sus posturas hasta llegar a ser uno de los países líderes en tratar de mediar en el conflicto, lo que le ha traído pues, importantes desavenencias con el gobierno de Netanyahu, llegando al reconocimiento del Estado palestino en mayo de este año, que supuso la retirada temporal de la embajada israelí en Madrid. Pero más allá de las posturas políticas, España ha destinado importantes paquetes de ayudas a Palestina. En 2023 superó los 50 millones de euros entre ayuda humanitaria y financiación al desarrollo. En junio de 2024 se aprobó otro paquete adicional de 16 millones de euros y, por otro lado, se han destinado otros 20 millones a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. En cuanto a los recursos humanos, digamos, dado el bloqueo impuesto por Israel sobre Palestina, apenas puede entrar ayuda humanitaria. Lo que sí que hay, por otro lado, es un importante despliegue de militares españoles en el Líbano, que suman más de 650 en esta región, que, bueno, como además sabemos, en las últimas semanas está sufriendo una escalada de violencia y, bueno, pues allí sí que hay militares españoles. Justo estabas comentando tú la palabra ayuda. No sé en este caso, sobre todo centrándonos en esta relación bilateral o una relación directa entre España e Israel, si podemos hablar de ayudas, de acuerdos económicos, de este tipo de cuestiones que hayan sucedido en el último año. Bueno, como he dicho, las relaciones diplomáticas entre Tel Aviv y Madrid se han ido enfriando durante este año, pero eso no implica que todas las relaciones hayan terminado. Son muchos los medios de comunicación, así como organizaciones más críticas que apuntan a que España siga manteniendo las mismas relaciones en defensa con Israel, así como la exportación de armas, que esto es lo más conflictivo. Además de estas relaciones entre el ejército español y los cuerpos de seguridad israelíes, se han mantenido pues, acuerdos entre empresas de ambos países, también entre universidades o colaboraciones en materia de inteligencia y seguridad. Pues eso, que siguen ahí a pesar de lo crítico del discurso de Sánchez como presidente del gobierno. En unos minutos con Emilio Ortiz hablaremos también de la relación entre la Unión Europea e Israel, así que seguiremos hablando también de este tipo de ayudas. Pero continuamos en España. Fran, en este año de conflicto en Gaza, en Oriente Próximo, comentaba Lidia la posición oficial del gobierno de España, las diferentes, digamos, desencuentros que ha tenido el gobierno de España con el gobierno israelí, pero a nivel interno, los partidos españoles tienen cada uno su posición. Normalmente lo que hacemos es repasar partido por partido, pero no sé, Fran, si podríamos hacer algún tipo de clasificación o etiquetar a los partidos según, no voy a decir con quién van, pero sí si han mostrado más apoyo hacia Palestina, si han mostrado más apoyo hacia Israel. No sé, Fran, hasta qué punto podemos hacer eso, simplificarlo de esta manera. Sí, bueno, realmente con matices, pues podemos establecer un mapa, ¿no? De los partidos españoles y su posicionamiento respecto del conflicto entre Israel y Hamás. Em, Comenzaremos, digamos, con las formaciones partidarias de la causa palestina que no partidarias de Hamás. Y esto es importante decir que por mucho que haya partidos que identifiquen la crítica a Israel con un apoyo implícito a Hamás, dentro de las grandes formaciones en España hay una postura unánime de condena enérgica del atentado del 7 de octubre contra Israel, ¿no? Pero vamos con las formaciones, digamos, que son más cercanas a la causa palestina. Y en esta clasificación encontramos principalmente a Sumar, el socio de gobierno que se muestra abiertamente partidario a la causa palestina. Sus líderes participan en marchas a favor de los palestinos y en contra de la invasión israelí de Gaza.
Califican la actuación de Netanyahu como de genocidio, en la línea de sus antiguos socios de Podemos, que también opinan de una manera muy similar y piden medidas drásticas, de que el gobierno de España tome medidas drásticas contra Israel. Los de Yolanda Díaz, de hecho, también dan su apoyo incondicional a la causa penal internacional abierta contra Israel por su actuación en Gaza. Y que vamos a hablar ahora bueno, del partido, otro partido de gobierno, del PSOE, porque Pedro Sánchez, hay que recordar que llevó al Congreso el reconocimiento del Estado palestino, una decisión pues que los socialistas consideran esencial para llevar la paz a Oriente Próximo. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, y Sánchez, el propio Sánchez, vendieron este reconocimiento como un hito que responde al sentir de la sociedad española. El PSOE, por otra parte, pues también pide a la ONU que siga enviando recursos a la UNRWA, que es su agencia de apoyo a los palestinos sobre el terreno y objetivo de Israel, que en repetidas ocasiones la ha acusado de dar cobertura a Hamás. Por su parte, tenemos a los partidos nacionalistas de izquierda, como Bildu, Esquerra o el BNG, que tienen una postura muy similar a la de Sumar y Podemos, ¿no? Mientras que Junts aboga desde una perspectiva quizá un pelín menos beligerante que se lleva a cabo la solución de los dos estados, uno israelí y otro palestino, para que convivan en paz. Y además piden a la Unión Europea que participe en una eventual operación de paz de la ONU sobre el terreno. A partir de esta línea, digamos, marcada por Junts, comienzan unos posicionamientos, digamos, más centristas o no tan beligerantes, ¿no?, como los de la izquierda. Aquí encontramos a PNV y Coalición Canaria, que a su vez piden que se investiguen las vulneraciones del derecho internacional que se puedan estar cometiendo sobre el terreno y que se actúe contra los responsables, ¿no? Una vez dicho esto, quedaría el PP y Vox, ¿no? Vamos a clasificarlos entre un PP, digamos, que está en una posición pro-israelí, pero incluso menos pro-israelí que Vox, una cosa más media, porque los de Feijóo han optado por esta, digamos, posición intermedia, pidiendo el alto el fuego en Gaza, pero a la vez siendo ambiguos con el reconocimiento del Estado palestino, algo que en su día apoyaron, pero que ahora utilizan como ariete contra Sánchez. El PP de Feijóo pide además que la Unión Europea actúe de mediadora en el conflicto y que la ayuda que se le presta a Palestina llegue a la población y no a Hamás. Y por último, pues tenemos a un Vox que, digamos, que aplaude todo lo que hace Netanyahu. Sin ir más lejos, su líder, Santiago Abascal, visitó al premier israelí poco después del reconocimiento del Estado palestino por parte de España. Fue a Jerusalén a verlo, para mostrarle adhesión eterna. Es curioso, no sé, ver cómo la extrema derecha patria, otrora antisemita, pues se alinea ahora con Israel. Bueno, sin ir más lejos, Abascal le prometió a Netanyahu que cuando sea presidente del gobierno de España, eso le dijo, dará marcha atrás y retirará el reconocimiento del Estado palestino. Abascal además se alinea con declaraciones de políticos israelíes que poco más que acusan a España de dar apoyo, o al gobierno de España de estar dando apoyo al peor terrorismo islamista de Hamás. Aquí tenemos un repaso de los partidos, especialmente los partidos con representación parlamentaria, sobre su posicionamiento en relación a este conflicto, a la causa palestina, a la respuesta de Israel. Me voy a quedar con una cuestión, y es que, según nos comentabas, Fran, el Partido Socialista, cuando se reconoció el Estado de Palestina, decía que era el sentir, o era la respuesta al sentir mayoritario de la sociedad española. Así que, Lidia, te necesitamos para saber si eso realmente es así. No sé cuáles son las percepciones de los españoles, empecemos por el conflicto, luego hablemos, pero sobre este conflicto, ¿cuáles serían las percepciones que tienen los españoles? Bueno, pues el CIS lleva preguntando sobre este asunto desde que se desató de nuevo el conflicto, así que fue incluida en el barómetro de noviembre de 2023, la pregunta sobre la preocupación sobre el conflicto de Oriente Próximo. No se alude ni a Palestina, ni a Gaza, ni a Israel, se deja lo que yo pienso que es un eufemismo, pero bueno, nos sirve un poco como aproximación. Tomándolo como referencia, sabemos que en este momento, en noviembre del 23, el 78% de los encuestados decían estar muy o bastante preocupados por este conflicto, siendo los muy preocupados el 41%. O sea que hay una mayoría aplastante de gente que pues sí que veía con preocupación este asunto. Con el paso del tiempo, como es normal, el grado de preocupación ha ido bajando hasta que en julio de este año, en el último barómetro en el que se ha incluido esta pregunta, el 23,8% decía estar muy preocupado. Ya es casi la mitad que un año atrás, aunque aún así entre los muy y los bastante alcanzan el 65%, que siguen siendo bastantes.
Ahondando en esta pregunta, para ver quiénes son los más o menos preocupados, he mirado la respuesta por partidos. En noviembre de 2023, cuando la preocupación era muy alta, los que más parecían estarlo eran en este orden los votantes del PNV, los de Bildu y los de Junts. En el PNV decían estar muy preocupados el 68%, que es mucho, y en Bildu y en Junts pues en torno al 55-57%. Ya en porcentajes más cercanos a la media pues estaban los votantes de Sumar, del PSOE, algo menos los del PP, y ya los que estaban completamente alejados eran los de Vox, que estaban 10 puntos por debajo de la media general. Así que bueno, un poco en línea a lo que nos comentaba yo creo Fran de la postura de los partidos, parece que se asemeja a lo de sus votantes. Si miramos esta misma pregunta en julio de 2024, los niveles de preocupación bajan a la mitad, pero con la misma intensidad en todos los partidos. Como curiosidad, en este mismo barómetro de julio se preguntaba por la preocupación por la guerra de Ucrania y los porcentajes eran bastante similares en este caso, incluso algo superiores, generando un poquito más de preocupación, que yo pensaba quizá pues era algo más cercano, no sé, habría que pensarlo un poco. Por último, podemos ver también bastantes diferencias por edad. En general, son el grupo más mayor, los que superan los 55 años, los que mayor preocupación muestran, aunque les sigue muy de cerca el grupo joven de entre los que tienen 18 y 35. Es justo la mediana edad, aquellos entre los 35 y los 55, los que menos preocupación muestran. No sé, quizás son los que tienen más cosas que hacer, no lo sé. Aunque ligeras, hay diferencias también por género, con las mujeres pues, más preocupadas que los hombres. A ver, con todo la atención mediática, todo el foco que ha concentrado en este año este conflicto, intuyo que más allá del CIS podemos hablar de otros barómetros o de más datos. Sí, aunque tampoco muchísimos más, pero por suerte sí que tenemos, porque la realidad es que la preocupación pues, no nos dice mucho sobre el posicionamiento de los españoles sobre el tema. El Instituto Elcano realizó una encuesta en mayo de 2024 para conocer el estado de la opinión pública, justo cuando se estaba tramitando todo esto del reconocimiento del Estado palestino, y de primeras el 60% de los encuestados creían que parte de la solución al conflicto requería la creación de los dos estados, ¿no? La solución de los dos estados, y el 78% aprobaba el reconocimiento del Estado palestino. Este posicionamiento es bastante particular en el caso español, ya que en Europa generalmente no hay tanto apoyo a que la solución sea la creación de los dos estados. En general, España se desmarca bastante de las posturas europeas. Otras preguntas interesantes de este barómetro pasan por preguntar por quién tiene mayor responsabilidad en que el conflicto continúe. En el caso de España, el 48% considera que ambas partes y el otro 44% que Israel. Solo un 8% cree que el responsable sea Palestina. Este posicionamiento cambia bastante si atendemos a la ideología, ya que en la izquierda hay una mayor atribución de responsabilidades a Israel y en la derecha a ambos y un poquito más a Palestina.